Hola jóvenes. Bueno, ya terminamos con los contenidos de 3 parciales de la materia. Entonces, ahora en los contenidos de este cuarto parcial, nosotros vamos a revisar fundamentos de lo que es el álgebra lineal. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros van a ser matrices. Todo lo que nosotros vamos a estar trabajando en este cuarto parcial va a estar orientado en las diferentes operaciones a las que se pueden llevar a cabo utilizando matrices. Pero pues entonces para eso, pues nosotros tenemos que ver qué es una matriz. Ok. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando números, pero resulta que una matriz es un arreglo bidimensional de números. ¿Qué significa eso que sea un arreglo bidimensional de números? Resulta que nosotros siempre hemos estado utilizando en lo que son las matemáticas, pues expresiones que denotan magnitudes escalares, como puede ser pues los números como el 3, el -4, el raíz de 2, pi. Estos son números que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida académica. Pero ahora nosotros vamos a revisar qué pasaría si estos números estuvieran acomodados en un arreglo de 2 dimensiones, que es lo que significa que es bidimensional. Resulta que una matriz nosotros la vamos a acomodar así. Vamos a agarrar estos números y los acomodamos en un arreglo de 2 dimensiones. Una matriz, para su estudio, nosotros debemos de tomar en cuenta que esta va a ser dividida en renglones. Entonces cada una de estas van a ser de renglones. En este caso nosotros vemos que esta matriz tiene 2 renglones. Y también están divididas en columnas. Columnas. Ok. Entonces nosotros vamos a tener renglones y columnas. Dado con este concepto, nosotros podemos asumir, pues todos han utilizado Excel, la paquetería de Office, y en el Excel, pues es una gran matriz, porque nosotros tenemos celdas que están por renglones y por columnas. Entonces nosotros vamos a verificar cuáles son los datos que están dentro de cada uno de los renglones y las columnas, pues para trabajar con las operaciones con matrices. Entonces, una matriz es un arreglo bidimensional de números que tiene renglones y que tiene columnas. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a estar trabajando pues una serie de operaciones que nosotros podemos realizar teniendo matrices. Bueno, pero, por ejemplo, las matrices pueden venir de manera diferente. Ahorita, por ejemplo, estos son unos ejemplos de matrices. Ok, entonces nosotros aquí tenemos 3 matrices, 3 arreglos bidimensionales. Entonces, nosotros lo primero que podemos conocer en un primer vistazo dentro de las matrices es la dimensión. ¿Cómo es eso de la dimensión de la matriz? Nosotros tenemos que analizar primero cuántos renglones y cuántas columnas tiene cada una de ellas. Entonces nosotros verificamos en esta primera matriz y vemos pues cuántos renglones tiene.
Entonces resulta que tiene un renglón, dos renglones, tres renglones. Entonces esta matriz tiene tres renglones. Esta. Ahora, ¿cuántas columnas tiene? Entonces vemos, tiene dos columnas. Bueno, entonces esta matriz que tiene tres renglones y dos columnas, podemos nosotros definirla que esta matriz tiene una dimensión de 3 por 2. Esta su dimensión va a ser de 3 por 2. Así, tal cual. ¿Por qué de 3 por 2? Porque tiene tres renglones y tiene dos columnas. Y es como nosotros así vamos a tomar en cuenta la dimensión de cada una de las matrices. Primero nosotros vamos a nombrar el número de renglones y después el número de columnas. Por ejemplo, esta matriz que está aquí tiene dos renglones. Tiene dos renglones y tiene una, dos, tres columnas. Entonces, la dimensión de esta matriz sería, dimensión, sería 2 por 3. Porque nosotros primero nombramos los renglones y después nombramos las columnas. Entonces, nosotros vemos cómo están acomodados los números de una parte y en la otra matriz. Y nosotros debemos de notar la diferencia. Porque esta, que es una matriz de dimensión 3 por 2, y esta que es una de 2 por 3. Entonces, por eso, nosotros tenemos que distinguirlas y no asumir que va a ser la misma. O sea, yo les digo una matriz de 4 por 1, pues deben de saber que van a ser 4 renglones, una columna. Porque es diferente una matriz de 4 por 1 que una de 1 por 4. Porque si yo les digo una matriz de 1 por 4 es de que solamente va a tener un renglón y 4 columnas. Bueno, revisamos esta matriz. Entonces nosotros contamos, entonces tiene 1, 2, tiene 3 renglones. Y tiene 1, 2, tiene 3 columnas. Ok. Entonces, tiene 3 renglones, tiene 3 columnas. Entonces, nosotros asumimos que su dimensión va a ser de 3 por 3. Bueno, ya que nosotros analicemos las dimensiones, nosotros debemos tomar en cuenta unas características que nosotros podemos encontrar aquí con las matrices. Es de que cuando nosotros tenemos matrices que tienen un diferente número de columnas y un diferente número de renglones, como estas dos, que no coinciden el número de renglones con las columnas, se les conoce estas como matrices rectangulares. Porque de hecho si nosotros nos fijamos bien en la composición que tiene y la forma en que tiene la matriz, pues nosotros vemos que tienen forma de rectángulo. Por eso es que se le conoce como matrices rectangulares. Y por ejemplo, esta que tiene el mismo número de renglones con el mismo número de columnas, a esta se le conoce como matriz cuadrada. Y debemos de saber distinguirlas porque en algunas operaciones no se pueden realizar, por ejemplo, en las matrices rectangulares, sino son operaciones propias solamente de matrices cuadradas. Ok. Entonces, ya cuando nosotros verificamos lo que son las dimensiones de este tipo de arreglos, nosotros
eh, podemos realizar las operaciones. Las matrices se utilizan, por ejemplo, para matemáticas. Se pueden resolver sistemas de ecuaciones utilizando los coeficientes de las ecuaciones como números en una matriz. Eso sería una aplicación. Pero ya ahora más concreto, pues en el área de ingeniería y en el área de negocios, pues hay diferentes problemas que nosotros tenemos que acomodarlos en un arreglo bidimensional para su análisis. Y de hecho esto seguramente lo van a ver en materias posteriores, ya que esto tiene incidencia directa, por ejemplo, en lo que es investigación de operaciones, donde nosotros acomodamos datos de un problema en específico y lo resolvemos con un formato de matriz. Entonces, por eso es de que es importante empezar a ver los fundamentos de trabajar con matrices. Bueno, entonces pónganle pausa para que lo copien. Bueno, entonces como las matrices adentro de ellas tienen diferentes operaciones, tiene diferentes cantidades, pues nosotros podemos realizar operaciones aritméticas con ellas. Entonces en el primer punto, vamos a ver en qué consiste la suma de matrices. Nosotros podemos sumar, restar y multiplicar matrices. Entonces por eso es de que nosotros, pues ahora sí tenemos que checar qué es lo que se va a poder sumar y qué es lo que no, porque de hecho en la condición de la suma de matrices, no todas las matrices se van a poder sumar. Entonces, por ejemplo, en la suma de matrices, nosotros vamos a pues, requerir dos matrices mínimo para poder sumarla. Entonces, yo a las matrices, una forma de notación de una matriz es escribirla con una variable en letra mayúscula. A, B, C, D, cualquier letra del alfabeto, nada más que esté en mayúscula. Entonces nos indica la matriz. El arreglo bidimensional tiene que estar entre corchetes. Y empezamos. Entonces va a tener 2, 4. Entonces vamos a sumar dos matrices. Okay. Bueno, entonces nosotros vamos a sumar dos matrices y lo primero que tenemos que checar es la dimensión de estas, porque no se van a poder sumar matrices que no tengan la misma dimensión. Debemos de verificar que tengan la misma dimensión. Entonces nosotros vemos que esta matriz tiene dos renglones, tres columnas. Eso significa que es una matriz de 2 por 3. La siguiente matriz nosotros también vamos a verificar que tenga el mismo número de renglones y de columnas. Entonces esta tiene dos renglones, tres columnas, por lo que su dimensión es también de 2 por 3. Entonces como las matrices tienen la misma dimensión, entonces nosotros vamos a poder sumarlas. Ahora sí, ¿cómo se van a poder sumar las matrices? Entonces, mi matriz resultante, que es de la suma de A más B, pues va a ser la siguiente. La matriz, la dimensión de la matriz que va a salir, va a ser una matriz de 2 por 3. Esa va a ser la dimensión del matriz resultado, de la suma. Entonces, cada uno de estos términos, entonces los voy a sumar. Pero, ¿qué es lo que va a sumar? Entonces, nosotros dijimos que vamos a tener dos renglones, tres columnas.
Entonces voy a agarrar los elementos que yo tengo aquí. Entonces los voy a sumar. El primero va a ser que este dato que está en el primer renglón, primera columna, lo voy a sumar con el primer renglón, primera columna. Entonces voy a sumar 2 más 1. Y así va a ser con cada uno de los elementos que componen la matriz. Este dato, el 4 que está en el primer renglón, segunda columna, se va a sumar con este. Entonces va a ser 4 menos 3. Y así sucesivamente. Menos 3 más 5. Luego 5 más 4. 7 menos 7. Y menos 3 más 3. Todo esto se hace respetando sus signos, porque es una suma. Entonces lo hacemos directamente. Entonces A más B va a ser igual, y su matriz va a ser 2 más 1, va a quedar 3. 4 menos 3 va a quedar 1. Menos 3 más 5 va a quedar 2. 5 más 4 va a quedar 9. 7 menos 7 va a quedar 0. Y menos 3 más 3 va a quedar 0. Entonces, la suma de estas dos matrices va a quedar así. 3, 1, 2, 9, 0, 0. Quedando una matriz de 2 por 3. Así es como nosotros vamos a realizar la suma de las matrices. Y ahora, pónganle pausa. Entonces, vamos a realizar otra operación. Pero teniendo estas mismas dos matrices, las vamos a restar. Porque también se pueden restar las matrices. Entonces, si nosotros tenemos que restar estas dos matrices, pues va a ser el proceso igualito a lo de la suma de las matrices, solamente que se va a agregar como un agregado que implica que la resta. Como es A menos B, entonces yo voy a restar el dato que se encuentra en la primera matriz, lo voy a restar con el de la segunda matriz. Entonces va a ser 2 menos 1. Eso es lo que tengo que hacer, porque como voy a restarle lo que está en la segunda matriz, entonces ahí va la resta. Luego, 4, le voy a restar lo que está en la segunda matriz, y respetando los signos, pues le tengo que poner aquí 4 menos menos 3. Luego en el siguiente va a ser menos 3 menos 5. El siguiente, el de abajo, va a ser 5 menos 4. Luego va a ser 7 menos menos 7. Y en el último va a ser menos 3. Y le voy a restar 3. Entonces, si se fijan, aquí para la resta de la matriz, entonces yo empleo el signo menos y los voy a restar. Entonces, aquí en la operación, pues, saco los resultados de cada uno. Entonces, en el primer dato de la matriz resultante, pues va a quedar 2 menos 1, va a quedar 1. Luego, 4 menos menos 3. Pues menos por menos más, entonces va a ser 4 más 3, 7. Luego, menos 3 menos 5 va a quedar menos 8. Luego abajo, 5 menos 4 va a quedar 1. Luego, 7 menos menos 7, pues va a ser 7 más 7. Entonces aquí va a ser 14. Y menos 3 va a quedar menos 6. Entonces cuando yo resto estas dos matrices, el resultado, pues ya ve, va a quedar diferente a lo que nosotros teníamos en la suma de las matrices. Entonces recuerden siempre que cuando nosotros realizamos operaciones aritméticas, se tienen que respetar los signos. Muy bien, entonces
esto pues es la primera parte.